Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Mi nombre es Isabel Rodríguez, como indica Don Alan. Laboro en el instituto hace más de 37 años, de esos 25 en el Departamento de Riesgos del Trabajo y ahora como facilitadora técnica en la Dirección de Capital Humano. Nos sentimos muy complacidos de contar con su participación. Vamos a estar haciendo un repaso. Sabemos que ustedes conocen muchos de estos temas. Vamos a estar haciendo un repaso de cuál es el criterio administrativo que está aplicando hoy en la aceptación de casos. Y después del repaso, estaremos atendiendo las consultas en el chat. Esa sería la primera parte de la charla del criterio administrativo. Tenemos la segunda parte, donde ya se va a ver en detalle el proceso del aviso de accidente, donde nos acompañará la compañera Catherine Cerdas de la Unidad Remota de Valoración y Aceptación. Iniciamos entonces. Bueno, a diferencia de la mayoría de los países, en Costa Rica, el primer seguro social que se implementó fue el seguro de accidentes de trabajo, creado un 20 de agosto de 1926 bajo la Ley 53. Esto significa que contamos con más de 99 años en el mercado brindando protección a los trabajadores. Esta amplia trayectoria en el mercado local nos ha permitido consolidar fortalezas que hoy ponemos al servicio de ustedes, nuestros clientes estratégicos. El seguro de riesgos del trabajo ha evolucionado para ofrecer una cobertura integral, respaldada por una red médica de primer nivel, la más grande del país, solo superada por la red pública de la Caja. Contamos con una infraestructura exclusiva en la región, garantizando eficiencia, costos altamente competitivos en el mercado. Bueno, dentro de esta infraestructura tenemos la red de salud más grande del país, solo superada por la red pública de la Caja. Dentro de esta red, un hospital especializado en trauma con servicio 24/7, 24 centros de salud a nivel nacional y ya tenemos el de Alajuela, que es el primero que está trabajando con horario ampliado. Está de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche y los sábados de 7 a 3 de la tarde. Los demás centros de salud se irán incorporando a medida que se requiera. Contamos también con 7 plataformas en hospitales: Calderón Guardia, San Juan de Dios, Hospital México, San Vicente de Paúl, San Rafael de Alajuela, San Carlos, Hospital Monseñor Sanado. Es decir, tenemos personal del instituto en estos hospitales. Ellos orientan a las personas que llegan víctimas de un accidente de tránsito, de un accidente laboral, y también coordinan su traslado al hospital del trauma en el momento que sea oportuno. Seguimos con Guapiles y también Liberia. Serán las próximas plataformas. En lo que son consultorios médicos en las empresas, contamos con 351 consultorios. De estos, 128 pueden hacer la apertura directamente en el Sistema Integrado Médico Administrativo que llamamos SIMA. También contamos con programas de beneficios e incentivos para el sector privado, donde hay devolución de prima, hasta un 5% para consultorio médico y hasta un 10% en los programas de homologación de la gestión preventiva. Lo que es sector público, se da un certificado de participación. Más de 144,000 pólizas vigentes a la fecha, manteniendo asegurados a 1,888,245 colaboradores. Y como ustedes bien saben, esta es la única empresa en el mercado nacional que cuenta con la garantía del Estado. Y siempre que hacemos hincapié en el momento que se emite un contrato para el sector privado, esa tarifa va a permanecer sin cambios durante los 2 primeros años. Y del tema que estaremos desarrollando hoy, en promedio ingresan al instituto 620 avisos de accidente o enfermedad cada 24 horas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Bueno, vamos a dar a conocer las disposiciones sobre las cuales se rige el seguro de riesgos del trabajo en torno a la cobertura. Hablaremos del criterio administrativo, vamos a hablar de la cobertura en el trayecto, en actividades deportivas, recreativas, de responsabilidad social, cobertura en el almuerzo, teletrabajo, cuáles son las exclusiones, y Catherine desarrollará a detalle todo lo que tiene que ver con el aviso
de accidente o enfermedad. Nuestra base legal, el artículo 73 de la Constitución Política, título cuarto del Código de Trabajo, Reglamento General de los Riesgos del Trabajo, norma técnica. Estamos con la última publicada el 26 de agosto del 2025, que aplica, ¿verdad?, a la fecha. Condiciones generales, condiciones especiales, ley reguladora del mercado de seguros, ley reguladora del contrato de seguros, que vienen a suplir esos vacíos normativos. Iniciamos entonces con el tema. La base legal, como les decía, el título cuarto del Código de Trabajo. En el artículo 193 se establece esa obligación que tiene el patrono de asegurarnos, sector público, sector privado. Pero el 193 también nos dice que esa obligación se mantiene aún en el caso que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ahí en las instituciones, en el momento que contraten a una persona física o jurídica para que les preste algún servicio, algún tipo de remodelación, por ejemplo, o mantenimiento, no olvidar solicitarle la constancia de la póliza de riesgos del trabajo. Desde la herramienta de RT Virtual, ellos pueden descargar esa constancia con la lista de trabajadores con o sin salario y remitírselas por correo. Y como siempre decimos, ¿verdad?, en esa puerta, ponernos ahí a pasar lista, que no ingrese nadie que no tenga póliza. Porque si estas personas que nos prestan servicio sufren algún accidente y no tienen póliza, no están en la planilla, estaríamos ante lo que llamamos un caso no asegurado. Esto es que el instituto le va a otorgar todas las prestaciones que establece el Código de Trabajo y se las va a cobrar a quien lo contrata. Pero con el 193 todavía se puede subir ese escalón más. Entonces siempre, ¿verdad?, blindarnos con esa protección. Vayan anotando ahí las consultas. Como bien indicó don Alan, las estaremos atendiendo al finalizar este tema. Si vamos al artículo 4 del código, donde habla de la figura del trabajador, el artículo 18, contrato individual, podemos deducir 3 elementos para establecer la relación laboral: subordinación, prestación de un servicio y remuneración. Si existen esos elementos, y reitero, hay obligación de asegurar. Vamos al 195. El 195 nos dice qué constituye un riesgo del trabajo. Dice que son esos accidentes y esas enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñan en forma subordinada y remunerada. Tenemos ahí un trabajador que se desplaza por la institución, pero resulta que hay un cable de red suelto, mal ubicado, y le provoca una caída. En esa caída se sufre una torcedura, digamos que del tobillo derecho. Ese sería un accidente por ocasión del trabajo. Está ocurriendo durante la jornada laboral, en el lugar del trabajo, como consecuencia de una condición insegura, en este caso, el cableado expuesto. Entonces, hay una relación indirecta entre el trabajo desarrollado y la lesión sufrida. Pero cuando él ya está ahí en su escritorio y está organizando algunos expedientes, digamos que está utilizando una engrapadora manual, y al aplicar presión, la engrapadora se desliza y lo corta. Ese sería un accidente por consecuencia del trabajo. Está ocurriendo dentro de la ejecución de una tarea propia de sus funciones. Hay una relación directa entre el trabajo desarrollado y la lesión sufrida. Los dos tipos de accidente tienen cobertura por el seguro de riesgos del trabajo. Damos otro ejemplo a nivel de industria. Tenemos ahí al trabajador que es un soldador. Igual se traslada por la fábrica y se cae en una de las gradas. Sería esto un accidente por ocasión. Pero cuando ya está ahí soldando y le cae alguna partícula en uno de sus ojos, ya este sería un accidente por consecuencia del trabajo, porque ya tenemos una relación directa. Entonces, siempre debemos hacer la pregunta: ¿qué está haciendo el trabajador? Si lo que está haciendo el trabajador es con ocasión o consecuencia del trabajo, va a tener cobertura, ¿verdad? Esa es la pregunta
que siempre nos debemos de hacer. A veces nos consultan, nos solicitan el criterio administrativo por escrito, pero todos los casos son únicos, ¿verdad? No les podemos dar una receta que aplique para todos. Esto hasta que el patrono haga la investigación cuando se determina, ¿verdad? Si se ampara o no. Pero hoy en ese acercamiento estaremos contando cuál es el criterio administrativo que está aplicando al día de hoy. Si vamos al 196, 197. El 196, perdón, nos dice que es un accidente de trabajo. Aquel que le sucede al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrón. El accidente es en el momento, en el instante, de manera precipitada. ¿Qué ocurre con la enfermedad laboral? 197. Nos dice que es un estado patológico que resulta de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo. La enfermedad es por el paso del tiempo, en algunos casos por esos movimientos repetitivos. Y aquí decirles que hoy estaremos viendo el criterio administrativo que aplica en accidentes de trabajo. Porque si una persona, un colaborador, una colaboradora, aduce que tiene una enfermedad laboral, igual el patrono debe hacer esa investigación, pero debe emitir el aviso por enfermedad y ajustar el perfil del puesto, porque el criterio es 100% médico. Solo el médico puede determinar si esa enfermedad es a raíz del trabajo. En el Hospital del Trauma contamos con especialistas en medicina laboral, con especialistas en riesgos psicosociales, acoso, estrés. Pero este tema, como les decía, lo que es el aviso de accidente por accidente o enfermedad, perdón, lo estará desarrollando a profundidad nuestra compañera Catherine. Veamos un ejemplo. Y yo siempre hablo de Juan Pérez, ¿verdad? Ese es el que le pasa de todo. Bueno, Juan Pérez está trabajando hoy en tal colegio o en tal escuela. Y resulta que le pide permiso a don Alan, que es su jefe, para ir a terminar un trámite que tiene la municipalidad, porque quiere remodelar la casa y está tramitando el permiso. Don Alan le otorga el permiso, él va a la municipalidad, resuelve el asunto y de regreso al colegio, a la escuela, a la institución, sufre ese accidente. Con base a lo que acabamos de ver, a lo que venimos comentando, ¿estaría cubierto este accidente? Hablemos entonces un poco de los permisos. Todos requerimos un permiso, ¿verdad? Para ir a la escuela, a la universidad, al EVAIS, a la clínica, al hospital. El permiso es el respaldo que tengo yo como trabajador de que no me acusen de abandono laboral. Pero ¿qué nos dice la jurisprudencia de los permisos? Nos dice que los permisos para temas de salud son obligatorios. Es decir, el patrono no puede negarlos. Pero también nos dice la jurisprudencia que ese tiempo lo debemos de reponer. En algunos lugares se hace, ya sabemos, en otros lugares no. Entonces lo que determina es que durante ese lapso hay una interrupción temporal del trabajo. Por tanto, no puede haber un riesgo del trabajo en esas circunstancias. Reitero, no hay cobertura si el accidente ocurre cuando vamos a hacer alguna gestión personal. Porque la pregunta que está haciendo el trabajador y como lo que está haciendo no es como ocasión o consecuencia del trabajo, no tendría cobertura. Anoten las consultas, como les decía un Alan ahí en el chat, y las estaremos atendiendo más adelante. Sigamos hablando de la cobertura. Este seguro cubre tanto dentro del país como fuera del país. Hay empresas que tienen que estar saliendo de manera ocasional o permanente. El patrono desde acá debe investigar cómo ocurre ese accidente, ¿verdad? Que haya ocurrido, digamos que la persona fue a un seminario y estaba ahí en las instalaciones y se cae, por ejemplo, pero que no sea que se fue a conocer el lugar y se accidentó, ¿verdad? Ya en ese caso no habría cobertura. Esto opera por reintegro. ¿Qué quiere decir por reintegro? Que el
trabajador va a tener que ir a un centro médico privado y pagar. Y al regreso, aportar el certificado del médico tratante, donde venga el diagnóstico, la evolución del padecimiento, el tratamiento, las facturas electrónicas. Y si esto viene en un idioma distinto al español, tiene que llevarlo a traducir, pero por un traductor oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y además, tiene que ir al consulado, a la embajada, antes de venirse a gestionar el apostillado. El apostillado es un requisito indispensable para garantizar la autenticidad y validez de un documento expedido en un país extranjero y reconocido por otro país miembro del Convenio de la Haya. Hablemos de las actividades deportivas, recreativas, de responsabilidad social. Aquí igualmente, bueno, aquí reitero, perdón, no hay que avisarle al instituto, no hay que pagar ninguna extra prima. Igualmente en este tipo de actividades, con la misma prima que ustedes pagan, tienen esta cobertura, sin costo adicional, siempre y cuando sea organizada por el patrono. El patrono establece el horario, el lugar, la vestimenta, qué acciones van a ejecutar. Puede ser dentro o fuera de horario. Digamos que un sábado van a ir a sembrar árboles, van a ir a limpiar un río, van a ir a limpiar la playa. Y sale Juan Pérez, como digo yo, de su casa, va en ruta a ese lugar y sufre un atropello. También va a tener cobertura en ese trayecto a esa actividad. Ya casi hablamos de trayecto. Puede ser que la empresa también celebre los cumpleaños del mes, del trimestre, por ejemplo, para mejorar ahí el ambiente laboral. Y va Juan Pérez, lo mandan a las 3 de la tarde a comprar el queque. Y sufre, digamos que un asalto. Igualmente, este tipo de accidentes, por decirlo de alguna manera, tendría cobertura cuando sea organizado, reitero, por el patrón. Actividades deportivas, ¿verdad? Campeonato, por ejemplo. Que no sea que los compañeros se pusieron de acuerdo y se fueron al fútbol 5. No, tiene que estar organizado por el patrón. Y aquí podemos incluir también la fiesta de Navidad, ¿verdad? En el sector público ya sabemos que esas situaciones no se dan, pero en el sector privado sí. Algunos patronos organizan una fiesta para sus empleados y también tienen cobertura en esa fiesta. Hablemos ahora del teletrabajo. La base del teletrabajo es la ley 9738. Viene a regular. Y en el artículo 6 habla que esto es un acuerdo voluntario. O sea, tanto el trabajador como el patrono deben, valga la redundancia, estar de acuerdo. En esta ley, en el artículo 10, nos dice que es un riesgo del trabajo, en teletrabajo. Y dice los accidentes y las enfermedades que ocurran a los teletrabajadores con ocasión a consecuencia del teletrabajo. Lo mismo que nos dice el 195. Y ahora está muy de moda lo que llamamos trabajo híbrido. Unos días en la casa, otros días en la oficina. O tal vez en algún espacio compartido, ¿verdad? O inclusive fuera del país, que ya vamos a conversar de eso. ¿Cuáles son consideraciones importantes? Que en ese contrato de teletrabajo quede establecido los días y las horas en que va a estar en un lugar o en el otro. En algunas organizaciones le piden a la persona que avise con antelación, por ejemplo, el primer día de la semana. También le solicitan al colaborador que indique en qué parte de la casa va a estar trabajando, para que en el caso que ocurra un accidente, pues no haya tanta confusión. Bueno, no hace mucho, la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a la ley de teletrabajo que permite trabajar de manera remota en el extranjero. ¿Cuáles son los puntos claves de esta ley? La ley 10.673, que viene a introducir reformas a la ley 9738. Bueno, aquí habla de un acuerdo voluntario, ¿verdad? Lo que venimos conversando. Además, habla que se debe contar con la cobertura de riesgos del trabajo, pero ya la tienen, porque en teletrabajo no hace falta tampoco
que avisen al instituto, ni que se pague una extra prima. Igual tienen cobertura. También en esta ley, en el artículo 2, dice que se adiciona un artículo 11 a la ley 97/38. Y en ese artículo 11 lo que dice es que si es el patrono el que solicita al trabajador que labore en el extranjero, debe proporcionarle los instrumentos tecnológicos y seguros necesarios. Además, esta ley habla de la decisión de revocar el teletrabajo, donde se debe informar con al menos 10 días naturales. Entonces, esta reforma viene o busca brindar mayor seguridad jurídica y claridad sobre la modalidad de teletrabajo en el extranjero. A veces nos consultan si es que solamente el patrono puede solicitarle al trabajador que labore en el extranjero. La nueva ley permite que tanto el empleador como el trabajador pueda solicitar el teletrabajo fuera del país, siempre que exista un acuerdo entre las partes. El instituto no se mete en ese acuerdo, ¿verdad? Pero sí, la recomendación que les damos es que el patrono debe asegurarse que la estadía del trabajador en el país de destino sea legal, ¿verdad? Sea legal. Y ahora, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, pues también, ¿verdad? Hay que valorar a qué país se va a ir la persona a trabajar. Bueno, en lo que es el teletrabajo, el instituto estaba dando los primeros pasos. Cuando se vino la pandemia, ¿verdad? Que todos conocemos, y todos para la casa. Y ve a ver ahí en qué parte se acomoda. Entonces, hemos venido, o el instituto ha venido avanzando en esa experiencia para decirles ahora cuál es el criterio. Aquí se hace el análisis de la teoría del riesgo empleado. Cuando yo estoy en la empresa, en la oficina, en el colegio, en la escuela, en la institución, el que tiene que velar porque todo esté en buenas condiciones es el patrón, que no hayan derrames de agua, no hayan cables, muebles atravesados, ¿verdad? Pero cuando yo estoy en mi casa, mi patrono no tiene control sobre mi casa. En mi caso me corresponde a mí, ¿verdad? Entonces, si la persona, por ejemplo, se cae porque hay muebles atravesados, un cable, un derrame, los niños dejaron los juguetes en las gradas, estos son accidentes domésticos, no cubiertos por el seguro, ¿verdad? A veces nos han llegado avisos de accidente. Recuerdo dos, que nos sirve para este ejemplo de accidente doméstico, donde una trabajadora salió corriendo a meter la ropa y se cayó, ¿verdad? Eso es un accidente doméstico. O un joven que se estaba bañando y se resbaló en la ducha con el jabón. Accidentes domésticos. Hablemos aquí un poquito de lo que son tiempos de desayuno y almuerzo, aunque ya casi vamos a hablar de la cobertura de almuerzo en la oficina. No podemos comparar el ambiente laboral en teletrabajo considerando las mismas condiciones que cuando estamos dentro de las instalaciones de la empresa, en virtud de que las condiciones presentes en nuestra casa de habitación no conllevan responsabilidad objetiva del patrono, como lo venimos comentando, sino que muchas veces o algunas veces corresponden a situaciones propias del inmueble, donde el patrono no tiene control de esos riesgos ni responsabilidad en ellos. Entonces, la persona se puso a preparar el desayuno, se corta, se quema, no se ampara. Se pone a preparar el almuerzo, igual se corta, se quema, no se ampara. Se sale de su casa porque hay una zona cercana donde cocinan muy bien y se va a almorzar ahí y le ocurre un accidente, no se ampara. Tal vez mandó a traer el almuerzo y sale a las gradas y se cae ahí en la acera pagándole a la persona que le trae la comida, no se ampara, ¿verdad? Lo que suceda en los tiempos de desayuno y almuerzo no tienen cobertura. Esto no quiere decir que no tengamos derecho, ¿verdad? A almorzar y a tomar nuestro desayuno, claro que sí. Pero acá la base, el sustento, es el 195, que vimos hace un rato, que está haciendo el trabajador, ¿verdad? Cocinando, por ejemplo. Esta labor no tiene nexo causal con el trabajo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se ampara en teletrabajo? Pausas activas solamente si están claramente definidas por el patrón.
A tal hora todos nos conectamos y hacemos tal ejercicio y tal vez alguna persona se cayó, por ejemplo. Tal vez el patrono me mandó el monitor, bajo las gradas a recogerlo y me lo entregan y me caigo, por ejemplo. Yo sé que estamos en política de cero papel, pero estoy imprimiendo parte de mi trabajo y me levanto a recogerlo y me caigo. Se va la luz, el internet. Yo le solicito a mi patrono permiso porque tal vez en un familiar cercano si hay. Si él me autoriza para que yo me traslade y me ocurre un accidente, tiene cobertura. Tenemos cobertura también por si vamos al baño o a tomar agua. Es todo lo que tenga que ver con el trabajo, ¿verdad? Yo recuerdo también un caso de una trabajadora que estaba en la silla, no sé cómo se movió y se cayó con todo y silla. Y otro joven que se le iba a descargar la portátil, salió corriendo y se golpeó la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, les reitero, es todo lo que tenga que ver con el trabajo. La cobertura es más reducida, el riesgo moral es alto, el patrono no sabe a ciencia cierta qué pasó, pero la base de este seguro es la buena fe. No vamos a esperar que alguna persona esté mintiendo. Y aquí también reiterarles que la cobertura de este seguro no tiene límite. Dependiendo del tipo de lesión, pueden ser 100,000 colones o puede ser una persona que quedó con una incapacidad total permanente, tal vez en una silla de ruedas, y puede superar 100 millones. Aquí no les van a decir, se acabó la cobertura, va para la caja. No se agota. Eso es de los mejores seguros que tenemos, ¿verdad? Los ticos, y de los mejores seguros a nivel de Latinoamérica. Hablemos ahora del trayecto. Y les reitero, vayan anotando las consultas en relación a los temas que venimos tocando. Ya hablamos en el 196 de lo que es un accidente. Ahora veamos lo que dice el 196 en el inciso A, B y C. El inciso A dice, también se calificará de accidente de trabajo el que ocurra al trabajador en las siguientes circunstancias. Y dice en el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, cuando el recorrido no haya sido interrumpido o variado por motivo de interés personal. Y dice siempre que el patrono pague o proporcione el transporte. Y aquí también habla de afrontar peligros. El instituto durante algún tiempo estuvo amparando los casos solamente en trayecto cuando el patrono daba el transporte o pagaba la gasolina. Pero luego, con la jurisprudencia, esas sentencias que llegaban de los juzgados, nuestra dirección jurídica hizo un análisis y ajustó el criterio. Por tanto, se ampara, como dice el segundo párrafo, en todos los demás casos de accidente en trayecto. ¿Cuáles son esos casos? Cuando el patrono no me brinda el transporte. Entonces, yo puedo salir de mi casa caminando, en bicicleta, en bicimoto, en moto, en mi carro, llamo un taxi o por esas aplicaciones pido el servicio también. Voy a tomar el autobús, voy a tomar el tren. Soy una persona muy deportista. Me pongo las tenis, el salveque en la espalda y me voy corriendo hasta la empresa o caminando. De cualquiera de esas maneras voy a tener cobertura siempre y cuando nos devolvemos acá, siempre y cuando en ese recorrido no haya ninguna interrupción ni ninguna desviación. Cuando hablo de interrupción o desviación, me refiero en que voy para el trabajo y si me desvío a la gasolinera, que Dios no quiera, y me ocurre un accidente, no habría cobertura. O si me desvío de dejar los niños a la escuela, al colegio, no sé, no habría cobertura, ¿verdad? Es salir de la casa sin tener ningún tipo de desviación o interrupción. El artículo 3 en el reglamento nos habla de ese trayecto usual casa, trabajo, casa, como ese camino habitual para desplazarse. Y dice, se entenderá como tal el camino que sigue el trabajador desde su domicilio al lugar donde presta sus servicios y viceversa. Por acá dice, cuando siga el camino que emplea comúnmente. Vamos a ver un ejemplo. Yo vivo en San Juan de Santa Bárbara de Heredia y
Me levanto cerca de las 4 de la mañana y salgo como a las 5:15 para oficinas centrales en San José. Me voy por Heredia, Santo Domingo, Cinco Esquinas y llego a las 6 a San José. Pero devolverme por Tibás es imposible. Entonces me devuelvo por La Uruca, porque ahora con esas carreteras de circunvalación es más fácil. Puede ser que conecte también por San Joaquín de Flores a la General Cañas o conecte por La Uruca a la General Cañas. Lo que quiero decirles con este ejemplo es que para tener la cobertura de riesgo en trayecto, no es que todos los días me tengo que ir por el mismo camino, sino que sea una ruta lógica entre mi domicilio y el trabajo. Y para esto es muy importante que la organización tenga actualizados los domicilios de los colaboradores. Nos consultan mucho si se pueden quedar donde un amigo, una amiga, el novio, la novia, la abuelita, ¿verdad? Sí podría quedarse, pero el seguro no le cubre porque aquí dice de su domicilio al trabajo, no del domicilio de otra persona. Pero esto nos lleva a otro tema. Puede ser que la persona tenga un domicilio laboral y un domicilio familiar. Y ya de eso tenemos jurisprudencia. Yo estuve por Sarapiquí y hay personas que alquilan para trasladarse a su trabajo de lunes a viernes, pero el viernes se vienen a su casa en San José. Y puede ser que cuando vengan por el Surquí esté cerrado, se tienen que devolver por Turrialba. No hay ningún problema. Aquí lo importante es que el patrono tenga claridad de que ese trabajador tiene dos domicilios y qué día está en uno y qué día está en el otro. ¿Cuándo inicia la cobertura de riesgo en trayecto? Inicia en el momento que ponemos el pie en la acera. Ya la acera se considera vía pública. Yo a la derecha voy para el trabajo o a la izquierda para otra parte, ¿verdad? Y en ese trayecto pueden ocurrir accidentes, por ejemplo, por imprudencias. Hay personas que van viendo un video y cruzando una calle. A veces no lo logran. Puede ser que la persona haya trabajado toda la noche, se duerme mientras maneja su vehículo y colisiona. También puede tener algún problema físico. Recuerdo un caso que un trabajador iba a subir la grada del autobús y no pudo. Y el chofer arrancó y lo dejó. Fallos o accidentes del medio de transporte. El año pasado, yo que soy de Heredia, 2 autobuses de Heredia se incendiaron. Yo estaba bastante preocupada. Malas condiciones de las carreteras. Puede ser que en la calle ya no esté la tapa, la alcantarilla, se la llevó el agua o se la ha robado, ¿verdad? También pasa. Fallas en la señalización, semáforos en mal estado que provocan colisiones. No sé si recuerdan el fenómeno del niño. Iba Juan Pérez con su paraguas en esos vientos huracanados y se lo llevó el viento. Iba en su carro y se lo llevó la corriente. O lamentablemente va llegando el trabajador, la trabajadora a la empresa, la asaltan, va camino a su casa, la asaltan. Para este caso se requiere que interponga la denuncia en el organismo de investigación judicial y el seguro de riesgos de trabajo solo cubre daño físico, ¿verdad? Y esa afectación emocional, claro, dependiendo del tipo de asalto, pero no le van a restituir la portátil, el celular, la billetera, ¿verdad? El seguro de riesgos de trabajo no cubre daño material. Y último ejemplo que me dijo un joven que llegando al trabajo lo mordió un perro, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas a las que nos enfrentamos, muchos riesgos, desde que salimos de nuestra casa a las 5 de la mañana hasta que regresamos a las 7 de la noche. Bueno, cuando nosotros también damos estas charlas en todo el país, las personas nos dicen o creen que el seguro solo cubre una hora antes y una hora después, ¿verdad? Y aquí decirles que eso no es cierto, ¿verdad? Eso es un mito. Esto no está limitado a una cantidad de tiempo, pero debe ser racional. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Hablemos de los accidentes de tránsito. Va llegando el trabajador a la casa un viernes, 7 de la noche. Ya nadie quedó en la empresa y sufre un accidente de tránsito. Él puede abrir el caso por SOA, que es Seguro Obligatorio Automotor, uno de los rubros que pagamos en el marchamo, todos los que tenemos un vehículo cuya cobertura es de 6 millones.
y que lo atiendan, perdón, en el Hospital del Trauma, por ejemplo, que está 24/7. Pero para abrir el caso por SOA hay que comprobar el accidente. El artículo 43 del reglamento de SOA establece los documentos que pueden aportar: el parte, la bitácora de la Cruz Roja, la constancia o certificación del Cuerpo de Bomberos, un documento emitido por el inspector de accidentes, noticia en los medios que indique el nombre de la víctima. Tal vez iba llegando a la casa caminando, alguien lo atropelló y se dio a la fuga. Le vamos a pedir la denuncia ante el organismo de investigación judicial. Alguien llamó al 911 y quedó grabada esa llamada. O se fue al hospital y tiene la hoja de referencia en la caja. Porque para abrir el caso por SOA tiene que tener una prueba. El patrono cuenta con 8 días hábiles para presentar el aviso. Y aunque la recomendación de nosotros es que, si es posible, que lo haga lo más pronto, ¿verdad? En el momento que el patrono realiza la investigación del caso, el patrono debe determinar si existe congruencia en tiempo, distancia y lugar. Tiene que saber dónde vive, la dirección del trabajador, dónde ocurre el accidente. Ese día, dónde estaba ejecutando las labores, qué horario tenía. Puede ser que ese día se quedó trabajando tarde. A qué hora ocurre el accidente y si ese trabajador se desvió, ¿verdad? Por algún interés personal. Y la descripción completa detallada. Por ejemplo, tenemos un trabajador que labora en San José, en un banco, y vive en Tibás. Digamos que está la iglesia de Tibás. Le ocurre en 5 esquinas. Decimos que hay una congruencia en el lugar que le ocurre. Pero a las 10 de la noche y salió a las 5, ya ahí no hay congruencia en tiempo, ¿verdad? Entonces, mientras que el patrono hace toda esta investigación para ver si aplica o no la cobertura, mientras tanto el trabajador lo pueden estar viendo por SOA, ¿verdad? En el momento que ingresa el aviso por riesgo del trabajo, se cierra SOA. Porque vean lo que dice el artículo 65 de la Ley de Tránsito, que habla de presunción de accidente. Se presume que todo accidente donde participe uno o más vehículos automotores es un accidente de tránsito. Luego dice, en tanto no haya aviso de accidente laboral. Entonces, en el momento que ingrese el aviso por riesgos del trabajo, se cierra SOA y si ya se gastó los 6 millones, se trasladan al seguro de riesgos del trabajo. Puede ser también que le ocurre saliendo de la institución y si están los compañeros de salud ocupacional, le hacen de una vez el aviso por riesgos del trabajo e ingresa directamente por RT. Eso nos habla el artículo A y algunos ejemplos de cobertura. En lo que es B y C, nos habla el inciso B sobre el cumplimiento de órdenes del patrón. Aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y después de finalizar la jornada. Giras. Salimos muy temprano, llegamos mucho después, pasamos a desayunar, a almorzar, llegamos al hotel, no venden comida, hay que irla a buscar. Todo eso es con ocasión y consecuencia del trabajo. Estoy fuera de horario, estoy fuera de la empresa, pero tiene cobertura. O el inciso C nos habla de las interrupciones. Estoy en la empresa, me levanto para ir al baño, me caigo, que Dios no quiera, hay cobertura. O estoy en la empresa y me levanto para ir a almorzar, igualmente me caigo, hay cobertura. Puede ser que el trabajador se haya quedado laborando tarde, ¿verdad? Para poner su puesto al día. Y ya, tal vez ese caso que yo les comentaba que le ocurrió a las 10 de la noche es porque salió a las 9:30. De ahí la investigación fundamental que debe hacer el patrón. Vamos con el tiempo de almuerzo. En lo que es tiempo de almuerzo, tenemos jornada continua o discontinua. Continua es cuando ese tiempo es remunerado, en el caso de ustedes, de nosotros. Discontinua es cuando no les pagan ese tiempo. En la jornada continua, si la empresa, la institución, cuenta con un comedor debidamente equipado y les venden los alimentos, si el trabajador no trajo almuerzo, pero no le gusta lo que venden y sale, eso es una decisión personal.
Por lo tanto, quedaría excluida cualquier evento que le pueda ocurrir fuera de las instalaciones. Pero si en esta misma jornada continua, donde el pago es remunerado, la empresa no vende los alimentos, entonces, si no trae almuerzo, necesariamente tiene que salir. Si le ocurre un accidente, tendría cobertura. Veamos el otro escenario, discontinuo, cuando en alguna empresa les dan 2 horas de almuerzo. Ese tiempo no es remunerado. La persona puede ir a cualquier lugar a almorzar fuera. Si tiene un accidente, no tendría cobertura, ¿verdad? Podríamos decir que hay una interrupción temporal del trabajo. El trabajador deja de estar bajo las órdenes del patrón, pero si este trabajador tiene la posibilidad de ir a almorzar a su casa, tendría la cobertura en trayecto, ¿verdad? Del colegio a su casa, de su casa al colegio, siempre y cuando no se desvíe por ninguna por ninguna situación personal, tal y como lo vimos en las diapositivas anteriores. Y vamos ya finalizando. Exclusiones del seguro. Artículo 199 del Código de Trabajo. Nos dice los riesgos provocados intencionalmente o que fueran el resultado o la consecuencia de un hecho doloso. Allá en la zona atlántica, algunos trabajadores se cortaban los dedos, ¿verdad? Y cobraban una indemnización y con esa se compraban una moto. No sé si escucharon de estos casos. Ya eran varias personas las que llegaban. Cuando se manda a investigar, se determina que era que era intencional. Eso es una excepción. Luego dice los riesgos debidos a la embriaguez o al uso de drogas, salvo que exista prescripción médica. Para ambos casos debe existir relación de causalidad entre el estado del trabajador por la ebriedad o el uso de drogas y el riesgo ocurrido. Un trabajador llegó en estado etílico hoy y está trabajando ahí en el colegio, pero tal vez viene la persona de mantenimiento con la caja de herramientas, la escalera, se tropieza y le cae encima, lesionando. Ese accidente no tendría nada que ver con su estado etílico, por tanto tendría cobertura. De ahí esa relación de causalidad. Bueno, en lo que es el proceso de aceptación, que es el proceso que vamos a ver con Catherine, sobre todo lo que es la cumplimentación del aviso. El trabajador aquí denuncia el evento. Y les comentaba que según lo que establece el artículo 14 de las obligaciones del patrono y de los plazos, el patrono cuenta con 8 días para presentar el aviso, pero también debe indagar todo lo que ocurre, todos esos detalles, circunstancias, testimonios. Debe presentar planillas mes a mes, cooperar con el INSS en la obtención de toda clase de pruebas, dotar al trabajador de todo el equipo de protección, pero también tiene que velar por qué lo utilice. No sé si recuerdan la imagen que les mostré al inicio, donde el trabajador está soldando, pero no lleva equipo de protección. La empresa, la institución puede tener en su reglamento todo lo que aplica en caso de que incumpla el trabajador: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión, despido. Pero si lo que él está haciendo es como ocasión o consecuencia de su trabajo, sí tendría cobertura por el seguro de riesgos del trabajo, porque el patrono está obligado a dotar del equipo, pero también está obligado a velar por que lo utilice. En el plazo que les decía de 8 días hábiles, que nos dice el 221, a veces puede ocurrir que se presente el accidente días después o de manera extemporánea. Si el patrono aclara por qué se está presentando después, ¿verdad?, no habría ningún problema. De esto les va a hablar Catherine. Porque el artículo 304 establece un plazo de prescripción de 3 años para accidentes y no hay plazo de prescripción para enfermedades. Sin embargo, la recomendación del instituto es que sea lo más pronto posible, que el trabajador sea proactivo, que llame, que tome fotos, que busque testigos. Porque imagínense ustedes que venga y diga que se cayó hace 6 meses. Qué difícil para el patrono hacer la investigación. Qué difícil para el médico determinar que esos hallazgos clínicos guarden consistencia, causalidad, y puede ser que le cierren el caso
por lo que llaman silencio clínico. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no avisó? En la presentación que les vamos a estar haciendo llegar, también va a ir estos tips, que es una lista de chequeo para que en el momento que se llene el aviso de accidente, que lo vamos a ver ya casi en detalle, ustedes puedan chequear si es en trayecto, que vaya toda esta información, si es en teletrabajo, que vaya toda esta información, si es una actividad deportiva, que vaya esa información, si es, por ejemplo, una enfermedad laboral, también hay unos tips de la información que tiene que ir en el aviso. Pero en este proceso, ¿verdad? Que ustedes van a investigar en este proceso, puede ser que ustedes determinen que andaba la persona en un permiso. Entonces no hay que presentar el aviso porque sabemos que no se van a parar. Puede ser que ustedes tengan duda. Si hay duda, la recomendación del instituto es que se presente el aviso, que sean los técnicos del INS, los médicos del INS los que determinen si se ampara o no. Bueno, en este flujo el patrono presenta el aviso de accidente. Ese tema lo desarrolla Catherine. Si se hace desde RT virtual, que es nuestra recomendación, se genera un código único de transacción. El trabajador se presenta al centro médico más cercano para que le hagan la apertura en el CIMA. Cae en una bandeja en el Departamento de Gestión Operativa ISOA, en sus oficinas centrales en el piso 6, en la unidad remota de valoración y aceptación, donde trabaja nuestra compañera Catherine, que nos acompaña hoy. Luego pasa el médico, que es el que lee esa descripción de accidente y determina la relación de causalidad y mecanismo de trauma. Entonces tenemos tres filtros: el patrono, los técnicos de la URBA, con base a lo que yo les acabo de comentar del criterio administrativo, y el médico. Esa relación de causalidad, a veces llegan trabajadores que sufrieron una lesión del lado izquierdo, pero le duele el tobillo derecho. O mecanismo de trauma, que yo diga que me duele la rodilla dándole la charla a ustedes, pero ¿dónde está el accidente? No me caí, no me torcí, ¿verdad? Entonces, una vez que pasa por este flujo, ya el médico sería el que finalmente determine si al trabajador se le otorga o no las prestaciones que establece el código. Adelante, don Alan, tenemos aquí, como iniciamos un poquito después, tal vez hasta las 2:05, antes de darle el pase a Catherine para atender consultas. Igualmente yo me quedaría atendiendo las consultas en el chat. O también Catherine, obviamente, con toda su Muchísimas expertise. gracias. ¿Mm? Muchísimas gracias. Antes de hacer un poco las consultas, que pues, sí bastantes que hemos tenido, recordarles por favor que firmen la lista de asistencia. Recuerden, una persona por dispositivo, y siempre tiene que firmar a alguien, porque si lo dejan, o simplemente ponen el nombre, mucha gente pone fulano de tal, institución tal, eso no queda en la lista de asistencia. Entonces, pues sí es importante que la firmen, sobre todo porque tenemos 650 y pico de personas y en la lista de asistencia tenemos hasta el momento 180 y el resto. Entonces, es importante que pues nos hagan llegar eso. Mucha gente está preocupada porque al puro principio, ¿qué pasa con esa gente que nos hace trabajos a veces? Que contratamos a alguien para que nos corte el zacate o que contratamos a alguien para que nos pinte un techo o cosas así por el estilo. ¿Cómo se maneja el seguro en esa parte? Gracias, don Alan. Excelente consulta. Voy a proyectar otra presentación. Igual yo se los mando se los agrego en esta presentación para mostrarles, ¿verdad? Porque a veces queda como más clarito ese tema. Vean, en lo que son accidentes en nuestra casa, en el momento que abrimos el portón y dejamos ingresar a alguna persona para que corte el zacate, para que haga reparaciones, ¿verdad? Ya hay relación laboral. Va a hacer lo que le decimos, subordinación. Nos va a prestar un servicio y le vamos a pagar. Y es por eso que yo en algunas charlas, ¿verdad? Pero hoy no lo desarrollé tanto. El Departamento de Riesgos del Trabajo tiene una campaña que se llama ¿Qué torta? Como decimos los ticos. ¿Qué torta que llegue Juan Pérez a mi casa y se corte? O que llegue doña María a planchar y se queme. Para la casa, el Seguro de Riesgos del Trabajo tiene esta modalidad RT ocasional, que aunque este nombre tiende a confundir, no es que sea ocasional, es una póliza que va a ir renovando año a año y cuya prima es de 33.413 por año.
quiere decir que por 2.784 colones por mes tendríamos un seguro sin límite de cobertura para cualquier trabajador que ingrese a nuestra casa a lo largo de todo el año, siempre y cuando no supere los 5 días al mes. Aquí no se presentan planillas. El instituto no necesita saber quién es, ¿verdad? La base de este seguro es la buena fe. Y nada más, como nos va a explicar ahora Catherine, tener el usuario, que es nuestra cédula, solicitar la clave, registrarnos en RT Virtual para llenar el aviso en caso de que el trabajador se caiga del techo, ¿verdad? Porque ya ha pasado, que sufren grandes lesiones, que tal vez mueren electrocutados, que son historias ahí muy tristes y lamentables que yo cuento, pero al menos yo sí tengo este seguro, ¿verdad? Yo pago 33.413 por año. Eso sí, cuando ingresa un trabajador, yo no digo que tengo un seguro, pero tengo la tranquilidad que en caso de accidente tengo una cobertura como la del seguro de riesgos del trabajo que no tiene límite. Para todos ustedes, para sus familias, ¿verdad? Debemos de contar nosotros todos en nuestro hogar con una póliza de riesgos del trabajo para esos trabajadores ocasionales. Gracias, don Alan. Con gusto. Bueno, le vuelvo a recordar recordar la lista de asistencia que he estado en PIR, que le he estado poniendo ahí, que es importante que la firmen. Eh, Muchas personas están preguntando si esto va a quedar grabado. Sí va a quedar grabado, pero recuerden, y esto es importante definirlo, aunque suene bastante obvio, pero es importante decirlo. Nuestro patrón no es el Ministerio de Educación Pública, sí, pero recuerden que el director, por ejemplo, directora o el director regional o el supervisor son el patrono. Entonces, el ministro no se va a dar cuenta de lo que pasó en una escuelita cerca de la frontera norte, por ejemplo. Por lo tanto, tiene ahí representantes suyos que tienen la responsabilidad administrativa y legal, están investidos con toda con el poder y bueno, por algo son las autoridades de sus centros educativos. Preguntan mucho sobre qué pasa cuando alguien sale a almorzar, por ejemplo, y tiene un accidente. ¿Qué nos puedes contar de eso, Marisabel? Muy bien. En lo que es los tiempos de almuerzo, les comentaba que tenemos dos escenarios. Uno, voy a mostrarlo por aquí otra vez, segundito. Uno, cuando la jornada es remunerada y otro, cuando ese tiempo no es remunerado. Voy a pegarles aquí la otra presentación para que les quede. Entonces, en el caso de ustedes, ¿verdad? Me imagino que el tiempo es remunerado. Tal vez don Alan si me retroalimenta, ¿verdad? No creo que tengan tiempo no remunerado. Todo lo que es Ministerio de Educación. No, sí es remunerado, o sea, la persona está yendo, ese es el tiempo que se le da el tiempo de almuerzo. Y también es importante que la gente se dé RT y otra cosa es el seguro de responsabilidad civil, porque el RT se paga para las personas trabajadoras. Entonces, porque es alguien preguntando si en una institución el MEP es RT. El responsabilidad civil pues ya va a variar dependiendo de lo que hagamos. Pero básicamente sería eso. Y también te agrego otro escenario. Muchas veces, muchas docentes, qué sé yo, resulta que el fin de semana van a ayudar porque hay un bingo, porque hay una actividad, porque algo así por el estilo. No están dentro de su horario, están yendo a ayudar a la institución simplemente. Y preguntan que cómo se manejaría el seguro en esos casos. Gracias, don Alan. Perfecto. Bueno, entonces, retomemos el almuerzo. Les decía que la jornada continua, cuando ese tiempo de almuerzo es remunerado, nosotros en el IN nos dan 40 minutos de almuerzo. En el tercer piso tenemos una soda. Y yo, digamos, voy y no traje almuerzo, pero lo que cocinaron no me gusta, como les decía. Si yo salgo, vean que tengo un comedor debidamente equipado, me están vendiendo el almuerzo, yo no traje, pero no me gusta. Si yo salgo a comer fuera y me ocurre un accidente que Dios no quiera, ya eso es una decisión personal. Por tanto, va a quedar excluido del seguro de riesgos del trabajo. Entonces, ustedes ahí donde están, ¿vende o no el patrono los alimentos? Si tengo venta de alimentos y salgo, como decimos, es una decisión personal, no habría cobertura.
Pero si donde yo estoy, en mi centro de trabajo, con jornada continua, donde ese tiempo, 30 minutos, 40 minutos, me lo pagan, pero ahí no hay venta de alimentos, yo no traje almuerzo, necesariamente tengo que salir a almorzar. Y si me ocurre un accidente, sí voy a tener cobertura, ¿verdad? Pero si la jornada es discontinua, les decía, empresas donde les dan 2 horas de almuerzo, ya hay una interrupción del trabajo. La persona puede ir a cualquier parte. Si se accidenta, no tiene cobertura, porque ese tiempo no es remunerado. Pero si tiene la posibilidad de ir a su casa, la cobertura que se da es en trayecto. Es como si estuviera iniciando nuevamente el trabajo. Y ahora, en lo que nos decía don Alan, todas esas actividades recreativas, deportivas, de responsabilidad civil o los bingos, responsabilidad social, perdón, o los bingos que ustedes organizan para recoger fondos para la escuela, eso tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Y como tiene que ver con el trabajo, la persona tiene la cobertura, ¿verdad? En el evento, en el traslado del evento, siempre y cuando no se desvíe. Aquí es fundamental la investigación que vaya a hacer el patrono para validar que la persona no se desvió a un supermercado, a una tienda, al mall, ¿verdad? Porque en el momento que se desvió ya no hay cobertura. Adelante, don Ana. Ok, no, quería aclararles porque usted mencionó las pausas activas. Ujú. Un poco a nivel del MEP, las pausas activas, hay una circular donde se permite que sean realizadas por las personas trabajadoras y se permite que se pongan incluso en el planeamiento de las personas docentes. Entonces, existe un permiso explícito por parte del MEP para la realización de pausas activas. Te quería preguntar un caso específico. En el MEP, cada año se realiza lo que se llama el Día de la Confraternidad. Este día, pues la gente suele ir a diferentes lugares y como tener paseos. Y, la pregunta es, ¿el MEP da el permiso? Es más, el MEP días antes comunica a los que no vayan a la confraternidad tienen que cumplir horario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedaría cubierto por el seguro de RT en el caso de alguna eventualidad? Más bien, don Alan, yo le consultaría si ese evento lo organiza el Ministerio de Educación. Este evento está organizado por el Ministerio de Educación. Es una celebración ya incluida incluso está validada por la convención colectiva que tiene rango de ley y demás. Es como un evento anual de todo el MEP para celebrar el Día del Educador en noviembre. Más bien, si Catherine aquí nos puede dar apoyo, que ella tiene mucha expertise en el tema y está en la unidad remota de valoración y aceptación. Catherine, Gracias, Isa. Buenas tardes, a un ti. gusto. Sí, correcto, don Alan. Como le decía Isabel ahora al inicio, todos los casos son muy particulares, ¿verdad? Entonces nosotros analizamos cada elemento que el patrono nos proporciona en el aviso de accidente. Y en efecto, si es una actividad que inclusive si tienen que retornar sus funciones, si no asisten, estamos abarcando que es algo que lo genera el patrono, lo orienta el patrono, lo crea el patrono para el disfrute de los trabajadores, por lo cual el accidentes que pasen, ¿verdad? Van a estar cubiertos por esa póliza. Importante, sí, ¿verdad? Que el mismo patrono en el aviso, ahora les voy a comentar un poquito más cómo llenar ese documento para que a nosotros como INS nos quede realmente claro de que ese tipo de actividad que estaba haciendo ese trabajador en ese momento realmente sea organizado por la propia empresa. Ok, Gracias, Catherine. muchísimas gracias. Eh, pues yo creo que resulta bastante claro. De mi parte, pues le agradecemos montones a la compañera Marisabel por todo lo que nos comentó. Eh, Con todo gusto. Compañeros, yo sé que muchas veces que se presentan como cosas bastante puntuales. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal otra y demás? Pero yo creo que Catherine nos acaba de ilustrar mucho al respecto, que también mucho depende de qué tan bien o qué tan puntual o qué tan buena haya sido la investigación sobre un accidente o una enfermedad que sufre alguna de las personas trabajadoras. Entonces, precisamente eso me retrotrae al objetivo
de este evento, que es el hecho de que la gente pues sepa la increíble responsabilidad que tiene a la hora de llenar esto, y que es importante pues que se pongan y que se adjunten todos los documentos posibles, ¿verdad? En este momento, saliéndole al paso a una pregunta que preguntaban que si había que hacerlo en digital o físico. Bueno, en este momento se está trabajando a nivel físico con aquellas personas que no hayan recibido inducción para la parte digital, que no cuenten con los permisos. Sin embargo, pues ya estamos trabajando para ir dando los permisos a las diferentes regionales. Entonces, pues es importante que incluso el día que se le cite más adelante a una charla y a los accesos, si se les van a dar los accesos, pues es importante que hasta donde sea posible asistan. Entonces, de mi parte, más bien sería muchísimas gracias a María Isabel, y Con todo gusto. más bien yo sé que te nos vas a quedar por ahí, ¿verdad? Sí, 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 Cualquier claro, claro, trauma, duda, claro, conflicto, ahí podemos claro. recurrir a vos. Voy a proyectar Entonces, el video dime. para que luego del video ingrese Katy. Ok, perfecto. Aquí la vamos conociendo de una vez en el video, Katy. Para reportar un aviso de accidente o enfermedad laboral, el INS recomienda utilizar la plataforma RT Virtual, aun cuando todavía existe un formulario físico. Esta plataforma permite al patrón resguardar la información del caso, revisar y analizar trámites posteriores, como planillas, coberturas e historial, obtener un código único de transacción, llevar estadísticas de accidentabilidad y prevenir fraudes evitando la alteración en los registros. Una vez que se cuenta con un usuario físico y contraseña, ingresamos a la plataforma RT Virtual. Es importante recordar lo que establece el artículo 214 del Código de Trabajo respecto a la investigación patronal del accidente. El patrono tiene 8 días hábiles para realizar la investigación de lo ocurrido y reportar el aviso si corresponde a un accidente o a una enfermedad laboral. En caso de reportar el aviso de accidente posterior a los 8 días hábiles, se debe justificar el motivo por el que se reportó de manera extemporánea. La investigación incluye declaración de la persona afectada, revisión de circunstancias, testigos, revisión de cámaras y otras pruebas, verificación de que el accidente ocurrió con ocasión o por consecuencia de su trabajo. Si se confirma, se procede a reportarlo, si no, no se debe generar el aviso de accidente. Se recomienda que la empresa cuente con un protocolo interno, un proceso o un procedimiento para el reporte e investigación del accidente, donde se defina el plazo que tiene la persona trabajadora para reportar a la empresa y poder desarrollar la investigación. Seleccionamos nuevo aviso de accidente o enfermedad. Se va a mostrar los datos de la persona trabajadora. Ingresamos la información de la persona trabajadora. Al digitar el número de cédula, si está en la base de datos, los datos se van a completar automáticamente. Si no aparecen, se llena cada casilla de manera manual. Verificamos todos los espacios requeridos. Se incluye el número de cuenta IBAN para agilizar el pago de prestaciones económicas. Este campo no es obligatorio para poder continuar con el registro. Avanzamos con el botón de siguiente. Se muestran los datos del accidente. Seleccionamos el centro de salud del INS donde la persona trabajadora será atendida. No afecta si finalmente el trabajador acude a otro centro de salud distinto al seleccionado. Indicamos si está teletrabajando o no. Marcamos si hubo fallecimiento. Registramos la fecha y hora exacta del accidente, indicamos la fecha de suspensión de labores, digitamos el horario laboral, que sería la entrada y salida del día del accidente, elegimos el lugar de accidente,
Si se trata de un riesgo en trayecto, aparece la pregunta: ¿el trabajador estaba en su ruta lógica o habitual? En caso de desvío, debe anotarse. Ingresamos la dirección exacta del accidente, necesaria para validar congruencia entre tiempo, distancia y lugar. Seleccionamos causa del accidente. Hay una lista desplegable a elegir la que se parezca más a la forma del accidente. Agente material, al igual, genera una lista desplegable a elegir la que se apega más al accidente. Llenamos la descripción del accidente respondiendo: ¿qué actividad realizaba? ¿Dónde ocurrió? ¿Hacia dónde iba o de dónde venía? ¿Qué lo provocó? ¿Qué le ocurrió? Si sufrió un golpe, una caída, una herida, entre otras. Incluir observaciones relevantes que arrojaron la investigación que se realizó. Adjuntar documentos. Se puede ingresar hasta 5 documentos en PDF. Pueden ser fotografías, recortes y a otras pruebas adicionales que se tengan. Presionamos siguiente. Registrar la parte del cuerpo afectada. En la imagen vamos a elegir la parte específica dentro del listado que se observa y lo vamos a guardar. Agregamos datos de testigo: nombre completo, correo electrónico, teléfono, y este apartado no es un campo obligatorio. Datos laborales. Revisamos la información del contrato laboral, número de póliza y nombre del patrono. Completamos fecha de ingreso a la empresa, ocupación, jornada, sea diurna, mixta o nocturna, la forma de pago, si es mensual o no, la cantidad de días laborados por semana y si la empresa reconoce un porcentaje durante la incapacidad. Presionamos el botón siguiente. Ingreso de salarios. Ingresamos los últimos 3 meses reportados en la planilla. Ejemplo, un accidente en diciembre, vamos a ingresar los meses de septiembre, octubre y noviembre. Digitamos el mes, el año, los días pagados y el salario devengado. Si existe una variación importante entre meses, anotar la razón. Puedan ser incentivos, incapacidad, horas extra, entre otros. Presionamos el botón siguiente. Resumen y envío. Aparece una pestaña con el resumen del aviso, donde se puede verificar y corregir información antes de enviar. Para finalizar, seleccionamos enviar aviso de accidente. En el historial de avisos se puede ver y descargar el resumen del aviso de accidente y el comprobante de registro. Enviarlo a la persona lesionada para su presentación en el centro de salud. Consultarlo por número de comprobante o identificación. Aviso de enfermedad. El procedimiento es similar al aviso de accidente en lo referente a los datos del trabajador y los datos laborales. Se debe incluir el perfil del puesto y adjuntarlo en formato PDF. En el sistema se encuentran los perfiles de puestos que podrían ser utilizados según la enfermedad laboral y una vez cumplimentado y guardado se debe de subir al momento de confeccionar el aviso. Datos específicos que se deben indicar: si es o no COVID-19, fecha aproximada de inicio de síntomas, causa del origen de la enfermedad, un detalle bien narrativo del suceso. Para enfermedades laborales o riesgos psicosociales se debe aclarar el origen laboral del padecimiento, indicar tiempo de exposición o afectación, describir lesiones o síntomas actuales, detallar la investigación patronal que respalda el origen laboral. Hay que recordar que la referencia médica de la Caja Costarricense del Seguro Social es un complemento, no sustituye la investigación patronal. Reapertura. Desde el RT virtual se puede solicitar una reapertura en caso de que el trabajador requiera una nueva atención médica y estos casos no estén prescritos
o no hayan sido referidos a la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el reporte de la reapertura se debe ingresar al módulo de reaperturas y crear una reapertura, seleccionar el tipo e incluir el número de identificación de la persona trabajadora, seleccionar la fecha del accidente, indicar la dolencia que presenta la persona trabajadora. Esta descripción debe coincidir con el aviso de accidente original, el cual está relacionado con la fecha del accidente indicada anteriormente. Selecciona el centro de salud donde desea recibir la reapertura. El sistema conserva un historial y permite descargar los comprobantes. Bueno, buenas tardes. Ahora sí me presento formalmente. Disculpa un momentito que te meta el caballo. Es Claro, que tengo un problema, tengo un problema en la casa. Entonces, resulta que estoy sin luz y estoy con la batería de la computadora, pero la batería de la computadora ya le queda un suspiro. Entonces, por aquello de que me desconecte, este, eh, la compañera que quedaría a cargo es la compañera Karen Monge, que está desde la oficina de salud ocupacional. Ella nos colaboraría. Entonces, cualquier cosa para que sepan, ella va igual a manejar el PR y todo. Les vuelvo a recordar la importancia de firmar la lista. Nos faltan 200 personas y el día de mañana, si nos preguntan de alguna regional, quiénes participaron de esta regional, pues nos vamos a manejar únicamente con la lista porque es lo que tenemos de comprobante. Entonces, eso es importante. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Le doy el pase a Karen, pero primero, pues obviamente, Catherine, que nos acompaña hoy, que muchísimas gracias, Catherine. con mucho gusto. Bueno, un gusto estar aquí el día de hoy. Como vieron, bueno, ya me escucharon hablar bastante en el video. Ahí ese video se les va a hacer llegar a ustedes. Precisamente se les hizo con el fin de que ustedes tengan un insumo para que conozcan lo que es la herramienta virtual, cómo llenar el aviso de accidente. Y ahí básicamente va poco a poco indicándose paso a paso cómo se va a llenar. ¿Qué voy a retomar yo en este momentito? Lo importante que es la investigación patronal. Ya la compañera Isabel indicó, ¿verdad?, que el riesgo de trabajo, la póliza no tiene un límite establecido de cobertura. Podemos utilizar desde 10 colones hasta millones de colones. Entonces, ¿qué es lo importante ustedes como patronos o la parte patronal, que es la base para que ustedes puedan decirle al INSS, aquí está este trabajador que ocupa atención médica? Lo importante y lo básico, y según lo que decía el artículo 214, es la investigación. Que el patrono, que ustedes como empleadores, cuando se les presente un aviso de accidente, realmente hagan una investigación como corresponda. Como lo dijo Isabel también al principio, este seguro es de buena fe. Hay muchos casos, o van a darse muchos casos, en donde va a estar un poco complejo, ¿verdad?, poder determinar si realmente el accidente pasó o no pasó. Es por esto que nosotros decimos que el seguro de riesgos del trabajo es de buena fe. Sin embargo, se ocupa una investigación, saber qué pasó, cómo le pasó, si hubieron testigos, quién podría haber visto el accidente, quién no. Y en ocasiones, pues únicamente vamos a considerar lo que nuestro trabajador nos va indicando. Es ahí donde tenemos que indicarle o orientar siempre a nuestros colaboradores la correcta la indicación de que pasa el accidente, que pueda notificar que pasó el accidente cuando se da el accidente, no que se esperen una semana, 15 días y por allá lleguen con algún dolor. Entonces, ¿qué es lo importante para que el patrono o para que ustedes puedan hacer un aviso de accidente? Saber qué pasó, eso es lo principal, saber qué pasó y cómo pasó. Como vieron en el video, el sistema es muy amigable. El mismo sistema va a ir dando paso conforme se llenan la información a otra información adicional. Yo tengo 20 años de trabajar en el INSS. Actualmente tengo 11 años trabajando en lo que es riesgos del trabajo.
en el Departamento de Gestión Operativa ISOA, en la unidad de la URBA, Unidad Remota Validación y Aceptación. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros somos los que vamos a revisar todos esos avisos que ustedes hacen. Anteriormente estábamos manejando lo que era el aviso físico, que también se utiliza, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros como INS o queremos incentivar al patrono? La facilidad que tiene ahora la herramienta virtual. El INS le da al patrono la necesidad primero de no utilizar papel, ¿verdad? Que ya es algo que estamos dejando de hacer. Y otra es más seguridad en el tema de tener quién llenó el aviso de accidente, saber quién firma ese documento, porque en papel a veces cuesta un poco determinar quién firma o quién no. O al final determinar si realmente el aviso fue hasta llenado por el patrono, ¿verdad? Son muchas aristas que tiene la facilidad física y que viene la herramienta virtual a promover mayor seguridad y mayor facilidad. Como vieron ahí, bueno, hay varios beneficios adicionales. La herramienta virtual nos permite tener un panorama más allá de lo que es generar el aviso de accidente. Nos está dando paso a tener un resumen de cuántos accidentes tenemos en nuestra institución. Podemos sacar cuántos accidentados por una fecha determinada tenemos, quiénes son, qué le pasó. Podemos 2 meses, 3 meses después poder ir a consultar ese aviso de accidente que hicimos en su momento. Eso le facilita a la empresa o la institución tener más bases estadísticas más exactas, y viene también a darnos más pie a nosotros como patronos a poder llenar de la mejor manera un aviso y evitar así reprocesos. ¿A qué me refiero reprocesos? Nosotros como INS, como URBA básicamente, vamos a leer el aviso de accidente que ustedes van a generar y nosotros tenemos que entender al 100% lo que nos están contando. Desde cómo le pasó el accidente, qué estaba haciendo, a qué horas y a dónde. Si a nosotros como INS nos queda una duda, es ahí donde nosotros vamos a hacer una revalidación o les vamos a pedir al paciente una aclaración. ¿Qué garantías tiene el aviso virtual? Que como lo vi ahora en una de las preguntas, el aviso físico solamente tiene un espacio muy reducido para contar qué pasó en la descripción del accidente. En cambio, el RT virtual está diseñado para que el patrono pueda desarrollar bien qué fue lo que pasó. El espacio de descripción del accidente actualmente tiene una cantidad de 1000 caracteres para que el patrono pueda detallar bien qué fue lo que pasó. Como lo vieron en el video, también nos tiene indicadores donde se puede elegir si pasó en trayecto, si es un teletrabajo también, fechas exactas, si en riesgo en trayecto tuvo algún desvío o no, cuál fue el desvío. Son muchas facilidades que ahorita en el aviso físico no las tenemos, igual que los catálogos, ¿verdad? En el aviso físico, si me piden la ocupación, ya yo tengo que dar una ocupación que tal vez nosotros no sepamos cuál es o no concordamos con el tipo de ocupación. En cambio, ya la herramienta virtual nos va a dar un espacio un poquito más claro de cuál es la ocupación, también las lesiones exactas, ¿verdad? Si fue en la mano, qué mano, si fue en dedo, cuál dedo, el primero, el segundo, el tercero. Esta información es sumamente vital para nosotros como ente asegurador, porque tenemos que dejar claridad realmente cuáles fueron las lesiones del paciente, qué le pasó, si realmente todo esto que me está contando el patrono corresponde o no a un aviso, a un accidente de trabajo, según lo que ya vimos por la compañera Isabel. Entonces, ¿a qué me refiero con que lo principal es la investigación patronal? Que para nosotros INS, el patrono, al llenar un aviso de accidente, prácticamente nos está diciendo gasten lo que tengan que gastar mientras me atiendan al trabajador en su accidente. Básicamente es un cheque en blanco que el patrono me está diciendo, INS,
y necesito que lo atienda. Entonces, ocupamos que el primer filtro, como lo decía la compañera ahora, que el primer filtro sea el patrono. Saber realmente qué es un riesgo al trabajo. Para esto son las capacitaciones que con mucho gusto nosotros ofrecemos para que puedan determinar cuáles accidentes sí tengo que reportar al INS, que sí es un aviso de accidente. Entonces, básicamente haciendo ya la investigación patronal, el aviso lo voy a complementar con la información que tengo. Ya vimos un poco de la descripción que es bastante amplia. Vienen las preguntas en el RT virtual precisamente para que ustedes contesten basado en esas preguntas, qué estaba haciendo, cómo le ocurrió, hacia dónde se dirigía, qué se lesionó, cómo fue la lesión. Tenemos un límite o el código de trabajo nos dice en el mismo artículo que nos cita la obligación patronal de la investigación. También nos dice que el patrono tiene 8 días hábiles para que pueda reportar un accidente, como lo comentaba ahora Isabel. ¿Qué es lo recomendable? Que lo recomendable es que si la investigación se puede hacer de la forma más rápida posible, pues menor tiempo de espera del trabajador. ¿Qué pasa si yo no lo reporté después de los 8 días? Porque mi trabajador me lo dijo hasta que venía con la rodilla hinchada a los 15 días después, no hay problema. Eso sí, cuando se haga el aviso de accidente, pues anotar en la descripción, ¿verdad? Que el aviso de accidente no se realizó en el tiempo prudencial establecido por la ley, sino que se hizo después por tal motivo. Y ahí nos pueden agregar los motivos que se dieron, ¿verdad? Pueden haber muchos. Riesgos del trabajo es un mar de escenarios. Hay accidentes de accidentes. Nosotros, bueno, en mi caso yo tengo 11 años de ver accidentes de trabajo y siempre hay casos nuevos, siempre hay casos diferentes, siempre hay escenarios donde uno tiene que analizar legalmente la aceptación o una declinación. Quisiéramos ahorita contestarles todos los escenarios posibles, ¿verdad? Pero ahí poco a poco, ustedes pueden ir viendo los diferentes escenarios y qué sí corresponde o no corresponde a un accidente. Por ahí también vieron en el video el tema de la enfermedad laboral y algo sumamente importante que viene tanto en el aviso como accidente o como enfermedad, que la misma herramienta facilita al patrono subir o cargar documentos. ¿A qué me refiero con que es un beneficio? Si ustedes ven que no se pueden expresar en todo lo que ustedes quieren en la descripción del accidente y ocupan hacer algún oficio, que en muchos casos de parte del MED sí vemos muchos oficios, ¿verdad? Inclusive hasta directrices donde nos dice, como ejemplo, lo de la fraternidad, la confraternidad. Si quiero hacer un aviso de accidente en esa vía, yo puedo inclusive hasta subir como prueba, ¿verdad? El oficio al MEP donde dice que es algo que se hace a nivel nacional, todas las pruebas que tenga. Si quiero presentar fotografías de ese accidente, que esto es sumamente importante en temas de trayecto, más que todo, ¿verdad? Comentábamos que el trayecto es cuando usted da un paso fuera de su casa, a la vía pública. Entonces, si el patrono quiere mostrarnos a nosotros fotografías de dónde pasó el accidente, puede hacerlo. En enfermedades laborales, sumamente importante los perfiles del puesto, que también están en la herramienta virtual. En la página del INSS, ahí se pueden encontrar los diferentes puestos o los diferentes formularios de las ocupaciones o de estos perfiles de puestos que pueden llenar. Entonces, eso es algo que va a evitar que se estén dando reprocesos en el tanto de que yo como parte administrativa pida información adicional, o bien el médico también pueda pedir base adicional para que se analice el caso como tal. Inclusive, si fueron muy observadores al final del video, pudieron ver el tema de las reaperturas. Es algo que ya el INSS automatizó. Antes
o normalmente se llenaba un formulario físico donde se hacía una reapertura. Ahora el mismo sistema RT virtual nos da la posibilidad de nosotros hacerlo virtual. ¿Y qué es lo que le damos a nuestros trabajadores? Únicamente el número de comprobante de la transacción virtual que generó esas transacciones, ya sea aviso de accidente o enfermedad, y ya con solo eso el trabajador puede presentarse a un centro médico de links. Otro de los beneficios es que si nosotros no tenemos en ese momento a nuestro trabajador y está largo, con solamente ese número de comprobante, el INSS ya puede ver toda la información de patronal. No tenemos que hacer al trabajador pues estarse desplazando de donde le pasó el accidente hasta donde el patrono, luego nuevamente al INSS, en caso de ampliaciones que se regrese al trabajo. Ya eso queremos unificarlo, ¿verdad? Para no hacerle más daño a una persona que ya está lesionada. Vamos a ver, como parte de lo que es básicamente el aviso, es algo que también siempre está en mejora, para que ustedes sepan. Es una herramienta que está en constante actualización, en constante cambio. Entonces, cuando se hagan algún cambio de ese tipo, igual se les estará informando. La red virtual también tiene un apartado de que es de planillas, el reporte de planillas y todo eso, que ya eso es otro tema, ¿verdad? Aparte del proceso, pero básicamente también da la fluidez o la garantía al patrono para que pueda realizar todas las consultas o los ingresos que quieren hacerlo. Básicamente, del aviso de accidente sería eso, orientarlos a poder usar la herramienta. Es sumamente fácil, no da mucha cosa, ¿verdad? Si tiene un espacio también de espera, si ustedes están iniciando el aviso de accidente y por alguna razón tienen que salirse de la página o por inactividad lo sacó del sistema, entonces cuando ingresan nuevamente a la plataforma va a quedar guardado por donde ustedes iban en el aviso de accidente. Y también es importante que al final les dan un resumen de lo que ustedes como patronos llenaron. Lo importante es revisar, ver las fechas que concuerden, todo lo que se les indicó que completaran, que esté de la mejor manera para así evitar de que se dé alguna solicitud de información adicional.